Durante 15 años, Jim Fixx corrió 80 millas por semana. Él era un destacado experto en el deporte de la carrera y fue autor del bestseller de 1978, el libro completo de correr. Él parecía estar en óptimas condiciones físicas, pero a sus 52 años, Jim Fixx murió de un infarto masivo mientras corría solo por una carretera de Vermont. Verán, Jim Fixx no se dio cuenta de que a pesar de todo su ejercicio, él tenía una condición cardíaca muy grave, y la razón por la que este problema cardíaco le era desconocido fue porque se negó a hacerse chequeos cardíacos periódicos. De hecho, se negó obstinadamente a que le examinaran el corazón. De manera similar, hay muchas personas que tienen problemas espirituales del corazón y lo saben, y no lo saben porque, como Jim Fixx, se niegan a permitir que sus corazones sean examinados. Y eso nos lleva hoy a nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, porque comenzando con el versículo 4 de Lucas capítulo 8, leemos que Jesús dio una lección importante en forma de parábola que nos obliga a aprender sobre la verdadera condición de nuestros corazones. Esto es lo que él le dijo. No vamos a leer todo el pasaje porque no vamos a poder cubrirlo todo, pero quiero que lo vean como un pensamiento en unidad, ¿verdad? Empezando con el versículo 4, dice: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha así 100 por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclama: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Ahora, esta es la primera vez que vemos una parábola en el Evangelio de Lucas de esta manera, pero no es la primera vez que encontramos una parábola. Anteriormente, en el capítulo 5, Jesús dio una parábola sobre el vino y los odres, y en el capítulo 6 dio una parábola en su sermón del monte. Es sobre un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca y un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y en el capítulo 7 él contó una parábola sobre un prestamista que perdonó gratuitamente la deuda de dos personas que le debían dinero. Sin embargo, esas fueron parábolas en forma de breves ilustraciones. Aunque fueron parábolas, eran bien breves, pero aquí en el capítulo 8 de Lucas, con la parábola del sembrador, tenemos la primera parábola importante que Jesús dio una forma de una analogía extendida. Entonces, antes de estudiar esta parábola, es importante que primero que entendamos el concepto básico de una parábola como un tipo de comunicación. Así que vamos a empezar donde siempre tenemos que empezar, que es cuál es el significado de la palabra. Bueno, la
palabra griega particular que se traduce como parábola significa literalmente colocar algo al lado de otra cosa. Y eso es exactamente lo que es una parábola. Es una historia tomada de situaciones de la vida cotidiana que se coloca junto a una verdad moral o espiritual con el propósito de enseñar. En otras palabras, una parábola es una historia terrenal que tiene como objetivo comunicar una verdad celestial. O dicho de manera muy simple, una parábola enseña una lección espiritual mediante el uso de una historia tomada de una situación común de la vida cotidiana. Ahora bien, las parábolas tal como las usó Jesús, no deben confundirse con las formas literarias de fábulas o alegorías, porque son muy diferentes. James Montgomery Boyce explicó la diferencia entre estas formas de historia cuando escribió: las parábolas se diferencian de las fábulas en que una fábula no es una situación real. Un ejemplo de fábula es cualquiera de los cuentos de Esopo en los que los animales hablan. En esta historia los animales son simplemente personas disfrazadas. Las parábolas también se diferencian de las alegorías, ya que en una alegoría cada o casi cada una de ellas tiene significado. Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis son esencialmente alegorías. En la parábola de Jesús no todos los detalles tienen significados. De hecho, tratar de imponer un significado a cada una puede producir doctrinas extrañas e incluso demostrar cosas falsas. Las parábolas son simplemente historias de la vida real de las que se extraen una o posiblemente algunas verdades básicas. Es útil comprender que aunque Jesús enseñó a menudo en parábolas, Él no inventó este método de enseñanza. Las parábolas se usaban mucho antes de que Jesús ministrara en el primer siglo. De hecho, el Antiguo Testamento contiene algunas parábolas, probablemente las más conocidas sea la parábola del profeta Natán, que le contó al rey David acerca de la captura de un corderito, que ilustra que él le había quitado a Betsabé, a su marido Urías. Y era muy común que los antiguos rabinos judíos enseñaran en parábolas, y por eso la gente de la época de Cristo estaban muy familiarizados con esta técnica de enseñanza en particular, de modo que no consideraban que Cristo les hablara en parábolas como algo extraño o inusual. Sin embargo, aunque Jesús no fue el primer maestro en usar parábolas, Él sí fue el maestro de parábolas más eficaz, porque llevó este estilo de enseñanza a un nivel más alto, ya que fue el maestro en usar los acontecimientos comunes y corrientes de la vida cotidiana para comunicar profundas verdades espirituales. De hecho, algunas de sus enseñanzas más memorables fueron presentadas en parábolas, como si usted se acuerda del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, y aquí en Lucas 8 la parábola del sembrador, que es, como decimos, una de las más grandes que se tiene que entender con nuestro entendimiento correcto de esta parábola. Ahora, aunque Lucas no nos dice el escenario de la parábola del sembrador, Mateo en su relato paralelo, él sí lo hace. Y me voy a referir bastante a Mateo porque él es el que llena los espacios que Lucas no nos de los cuales Lucas no nos habla. Y vamos a empezar aquí en Mateo 13, 1 al 3, que donde dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo. Ahora, Mateo introduce esta sección en su relato del Evangelio sobre las parábolas diciendo que en un cierto día, nuevamente, él nos dice, Mateo llama eso ese día. En ese día, él dice, Jesús decidió comenzar a enseñar en parábolas. Ahora, ¿qué fue ese día? ¿Qué día fue ese? Y quiero que noten esto porque es muy importante. Era el mismo día que Jesús había sido acusado de ser demónico. Los fariseos le dijeron que tú quitas los demonios por
Balsabé, que es el rey de las moscas. Y como verán, estamos viendo que, leemos que los líderes religiosos judíos de Israel habían acusado a Jesús de ser demónico, al acusarlo de expulsar demonios por el poder de Satanás. Esto es lo que leemos en Mateo 12, 22 al 24. Dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ahora, habiendo revelado que esto, lo que realmente pensaban acerca de Jesús, y que él estaba con los demonios, ellos estaban haciendo su propia conclusión acerca de él, y que él era demoníaco y estaba aliado con Satanás. Y después de esto, Jesús entonces saca sus propias conclusiones acerca de ellos, y su conclusión fue que sus corazones estaban tan endurecidos, tan resistentes, tan decididos contra él, que estaba claro que habían tomado su decisión final con respecto a él. Sabía que no había una vuelta atrás. Ellos nunca se iban a arrepentir, ellos nunca iban a experimentar el perdón de Dios para salvación, porque ellos lo habían rechazado, y esto es lo que leemos en Mateo 12, 31 al 32. Él dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia, y esto lo dijo después de escuchar todo lo que él había escuchado de ellos. Él dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora bien, el pecado imperdonable es el pecado de un rechazo final y permanente de Jesús. Estos hombres blasfemaron contra el Espíritu Santo al rechazar deliberadamente, y esto es algo que confunde a la gente. Ellos nuevamente blasfemaron por deliberadamente haber rechazado la atestación y el testimonio del Espíritu Santo de Jesús. Ellos habían visto los milagros, y ellos seguían diciendo que él era demónico. Ellos habían visto que él era el que había llenado todas las profecías del Viejo Testamento. Ellos decían no, por eso que no había el regreso atrás. Ellos ya habían hecho su mente y ellos no iban a cambiar, y Jesús lo había hecho muy claro, y por eso Jesús dijo que él sabía que ellos nunca se iban a arrepentir y venir a él. Por eso que es un perdón imperdonable, porque ellos nunca se iban a arrepentir. Y así, sabiendo que las masas del pueblo judío, es decir, la mayoría de la nación de Israel, eventualmente seguirían a sus líderes religiosos al rechazar a Jesús como su rey y Mesías, desde este punto en adelante Jesús intencionalmente cambia su enfoque de enseñarle a las grandes multitudes que vinieron a escucharlo. Pero Lucas no nos dice esto, Mateo es el que nos dice eso. Mateo dice que fue a partir de ese momento que Jesús habló a la multitud solo en parábolas, y eso no es el caso con sus discípulos, solo con las multitudes de personas que eran no creyentes. Todos lo vemos eso en Mateo 13:34, dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Y la razón por la que lo hizo de esta manera fue porque, sabiendo que los líderes de Israel lo habían rechazado y que las masas del pueblo pronto se unirían a ellos en este rechazo, él decidió hablarles ahora solo en parábolas. Y noten esto, como una forma de juicio sobre la nación. El juicio era que ellos no iban a entender
el, eh, el verdadero mensaje de estas parábolas. Y al escribir sobre esta sentencia, un estudioso dijo lo siguiente: a partir de ese momento Jesús habló a la multitud solo en parábolas. Ese fue un acto deliberado de juicio de su parte. Aquellos que ahora no querían creer no podían. Los tontos que odiaban el conocimiento fueron privados de él. Al presentar sus enseñanzas en parábolas, Jesús ocultó a los incrédulos que lo rechazaron y la reveló solo a sus fieles seguidores. Sin una explicación, una parábola puede significar cualquier cosa o puede significar nada. Es poco más que un acertijo. El velo de la verdad por parte del Señor significa que el juicio ha caído sobre Israel, de modo que ya no pueden entender las enseñanzas de su propio Mesías. Solo los discípulos del Señor entendieron las parábolas, porque solo ellos recibían su explicación sobre ellas. El relato de Marcos sobre este incidente registra que Jesús decía a sus discípulos: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, el mismo día que Jesús fue rechazado oficialmente por los líderes judíos, fue el día en que comenzó a hablar en parábolas, y Mateo nos dice que en ese día salió de la casa de Capernaum, donde había estado enseñando, probablemente la casa de Pedro, y caminó hasta el mar de Galilea, a unos 100 metros de distancia, y mientras una gran multitud lo seguía hasta allí, subió una barca, probablemente la barca de Pedro, remó a poca distancia de tierra, se sentó como siempre hacían los rabinos cuando enseñaban, y comenzó a hablar al pueblo en parábolas. Y a la primera parábola que Jesús dio fue sobre un sembrador. Él estaba explicando por qué pocas personas venían a él sabiendo cómo los líderes religiosos se sentían sobre él, los líderes de la nación, cómo ellos cuáles eran los sentimientos de ellos sobre Jesús, y cómo la gran mayoría de Israel pronto se unirían a ellos para rechazarlo. Jesús da esta parábola del sembrador para describir lo que sucedería cuando el rechazo de ellos conduzca a su muerte y su resurrección, y luego regrese al cielo. Es decir, en esta parábola del sembrador, Jesús explicó cómo avanzará su reino mientras Él está ausente durante lo que llamamos la era de la iglesia. Avanzará, nos enseña Jesús, y solo una pequeña minoría llegará a tener fe en él, aunque habrá muchos que afirmarán ser cristianos, pero no lo son. Y ahora, amigos, esta es una parábola extremadamente importante de entender, porque nos ayuda a comprender por qué tantas personas profesan fe en Cristo, pero luego parecen alejarse. De hecho, esto ha sucedido con tanta frecuencia en los últimos días con líderes de alto perfil, que se ha acuñado una nueva palabra para describirlo. Se llama desconversión. Y más cerca a cada uno de nosotros, muchos de nosotros hemos estado profundamente preocupados por amigos y seres queridos que en un momento afirmaron ser cristianos e incluso parecían amar a Cristo, pero ahora no quieren tener nada que ver con el Señor. Y la pregunta es, ¿todas estas personas fueron realmente salvas y luego se descarriaron? ¿Perdieron su salvación como muchos creen? ¿O nunca se convirtieron en primer lugar y solo parecían serlo? Bueno, Jesús dio la parábola del sembrador para explicar por qué estas profesiones de fe no producen frutos piadosos, y por qué hay tan pocas personas que cuando escuchan el evangelio son receptivas a él y confían en Cristo como su Salvador. Ahora, la forma en que Lucas desglosa a Jesús dando la parábola del sembrador es que la presenta en dos partes. En la primera parte, Jesús cuenta la parábola
Y en la segunda parte Jesús les dice a sus discípulos la interpretación de la parábola. Y esta mañana vamos a comenzar mirando a lo que Jesús dice de la parábola. Jesús está contando la parábola del sembrador en el versículo 4 al 8. Dice, habiendo se congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenían humedad, y otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora bien, aunque la multitud que escuchó esta historia contada por Jesús no pudo comprender su significado espiritual e importancia, todos en la multitud ese día ciertamente habrían entendido los diversos elementos involucrados en esta historia, porque Jesús habló de una escena muy común que todos los judíos del primer siglo en Israel conocían. Les contó una historia agrícola sobre un hombre, un granjero llamado sembrador, con una bolsa de semillas, ya sea atada a su cintura o colgada sobre su hombro, caminando arriba y abajo por su campo, arrojando semillas de su bolsa a medida que avanzaba. Ahora, dado que los métodos agrícolas actuales son muy diferentes de los métodos agrícolas utilizados en los días de Cristo, voy a citar a un maestro de la Biblia muy familiarizado con la experiencia del tipo de granjero judío en los días de Cristo mientras echaba semillas en su campo. Él escribe: en el antiguo Israel, los agrícolas sembraban semillas a mano, mientras el granjero caminaba por el campo, sembraba las semillas, esparciendo puñados de semillas en el suelo desde una gran bolsa que colgaba de sus hombros. Las plantas no crecían en hileras ordenadas como se logra con la plantación mecánica de hoy día, pero muy hábil que era, por muy hábil que era el granjero, ningún agricultor podía evitar que algunas de sus semillas cayeran al borde del camino, se esparcieran entre las rocas y espinos o fueran arrastradas por el viento. Entonces el granjero arrojaría la semilla liberalmente y en buena tierra caería lo suficiente para asegurar una buena cosecha. Ahora, en esta historia Jesús habló de 4 tipos diferentes de suelo sobre el que cayó la semilla. En primer lugar, cuando el sembrador arrojaba su semilla, parte de ella caía en el suelo junto al camino, lo que es una referencia a los senderos trillados que dividían las estrechas franjas de campos de cultivo. El granjero usaba estos senderos para caminar a medida que avanzaba por su campo, por lo que eran pisoteadas por los pies de ellos, pezuñas de animales y ruedas, de modo que el suelo se volvió tan duro como el pavimento. Y como resultado, la semilla no pudo penetrar el suelo tan duro como el concreto, por lo que esta semilla simplemente quedó por encima del suelo y expuesta a los elementos. Y Jesús dijo que las aves del cielo vinieron y se comieron la semilla. Ahora, mientras este granjero continuaba arrojando su semilla, él dice que parte cayó en un tipo diferente de suelo, al suelo duro y compacto del camino. Jesús dijo que y esto realmente no era un camino que estaba lleno de rocas, porque el granjero definitivamente iba a remover todas esas rocas que él veía. Cuando decimos que era rocoso, en realidad estamos hablando que era un suelo duro, de manera que no era un suelo en el que había piedras sueltas nuevamente, sino que este tipo de suelo era rocoso en el sentido de que era un suelo muy poco profundo que estaba encima de una capa de roca sólida, con la roca probablemente piedra caliza a solo unos centímetros
centímetros debajo de la superficie. Así que las semillas que cayeron en este tipo de suelo brotarían inmediatamente. De hecho, las plantas brotarían mucho más rápido de lo normal porque la roca calentaba la tierra, pero sus raíces no podían penetrar la roca debajo de ella para alcanzar el agua. Entonces, aunque inicialmente todo con estas plantas se veía bien, tan pronto como el sol cayó sobre estas plantas, se quemaron, se marchitaron y murieron, porque le faltaba de raíces profundas, y la falta de esas raíces profundas le impedía absorber humedad y nutrientes. Ahora, el tercer tipo de suelo sobre el que Jesús dijo que cayó la semilla, además del suelo duro y compacto del camino y el suelo pedregoso, era el suelo que estaba infestado de maleza en forma de espinas. Ahora bien, ningún agricultor intencionalmente esparcería su semilla entre tierra que sabía que tenía espinas, pero había algo de tierra donde las espinas no eran obvias. Este era un suelo donde el cultivo no había logrado arrancar las espinas, el granjero no los había arrancado, por lo que las espinas yacían justo debajo de la superficie. Pero cuando las espinas crecieron, ahogaron la buena semilla hasta matarla, tomando la mayor parte del espacio, agua, nutrición y luz solar para ellos mismos. Y ahora, el cuarto y último tipo de suelo sobre el que Jesús dijo que cayó la semilla era el suelo bueno, es decir, suelo fértil, suelo que era suave, con suficiente profundidad para que las raíces se hundan y libre de malezas. Y ahí, diferente a los otros tipos de suelo, la semilla que cayó en esa buena tierra dio una cosecha muy abundante. De hecho, Jesús dijo que produjo el máximo rendimiento, produjo una cosecha 100 veces mayor, es decir, que un grano de semilla produjo 100 granos. Y ahora, esa es la parábola que Jesús le contó a la gente ese día, una historia sobre un sembrador que arroja semillas en varios suelos y lo que sucedió a la semilla una vez que cayó en el suelo. Pero esto era más que una simple historia sobre la experiencia de un granjero en Israel. Había una profunda lección espiritual en esta historia, y lo sabemos porque Lucas nos dice que mientras que Jesús contaba esta historia, él gritaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, aquí hay más de lo que parece. Hay un mensaje en esta sencilla historia, por lo que hay que tener discernimiento para captarlo. Si tienes la capacidad de entender esta parábola, entonces entiéndela. Sin embargo, solo los discípulos del Señor estaban interesados en comprender el significado de la parábola, porque Lucas nos dice en el versículo 9, sus discípulos les preguntaron qué quería decir esta parábola. Y después de escuchar al Señor contar esta parábola, sus discípulos le pidieron que les dijera el significado de la parábola. Pero antes de decirles la interpretación de la parábola, Jesús les explicó algo que ha desconcertado a muchas personas a lo largo de los años, e incluso ha perturbado a algunos. O sea, noten lo que les dice en el versículo 10, dice: Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La respuesta que Jesús dio a sus discípulos por hablar en parábolas fue que sus parábolas tenían un doble propósito. En primer lugar, estas parábolas comunicaron la verdad divina acerca de su reino a sus discípulos, a los verdaderos creyentes. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Jesús dijo que uno de sus propósitos al enseñar en parábolas era explicar a sus seguidores algunas verdades que no habían sido reveladas previamente sobre el reino de Dios durante su ausencia física de la tierra. Es decir, el propósito de Cristo al dar esta historia
en parábolas fue ayudar a sus discípulos a comprender cómo sería la era de la iglesia. Y eso es exactamente lo que hace. Muchas de las parábolas del Señor, y no solo la parábola del sembrador, son historias extremadamente útiles porque revelan muchas verdades importantes sobre lo que podemos esperar durante esta era de la iglesia, los días en los que vivimos actualmente. Por ejemplo, algunas de estas parábolas registradas en el Nuevo Testamento, principalmente en el Evangelio de Mateo, ayudan a explicar por qué hay tantas personas que dicen conocer a Cristo, pero nunca se han convertido. Son profesiones falsas. Otras parábolas explican el alto costo de ser discípulos de Cristo, y aún otras parábolas explican lo que sucederá al final de esta era a todos los que afirman conocer a Cristo pero en realidad no lo comunican. La primera razón que Jesús dio para hablar en parábolas fue revelar algunos conceptos teológicos profundos a sus discípulos usando términos y descripciones verbales muy familiares. Pero hay una segunda razón que el Señor dio para hablar en parábolas, y esto es lo que preocupa y desconcierta a algunas personas. Jesús dijo que habló en parábolas, noten esto, para ocultar la verdad a los incrédulos. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo en el versículo 10, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El resto en esta declaración es forma de decir al resto de ellos, es decir, el resto que no eran sus seguidores. Y lo que Jesús está diciendo es que su propósito al hablar en parábolas era ocultar la verdad acerca de sus reinos a las multitudes incrédulas. Aunque vieran y oyeran lo que Jesús estaba diciendo, no lo entenderían. Es decir, aunque ese día todos escucharan estas parábolas provenientes de los labios de Cristo, tanto creyentes como incrédulos, solo los discípulos de Cristo recibirían de Dios la capacidad de comprender sus significados espirituales, pero no aquellos que no lo habían aceptado. Para los incrédulos, el resto de ellos que eran sus discípulos, estas parábolas simplemente sonaban, para el resto de ellos que no eran sus discípulos, estas palabras simplemente sonaban como historias sobre la vida cotidiana en Israel. Ahora bien, ¿por qué Jesús usaría un método de enseñanza que los incrédulos no podían entender? Bueno, Lucas no explica esto. Él nos dice nada más sobre esto. Sin embargo, Mateo, en el relato de su evangelio, registra a Jesús explicando esta idea de usar parábolas para ocultar la verdad de los incrédulos. Él dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero eso por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, lo que Jesús está diciendo con estas palabras es que quien tiene, es decir, sus discípulos, aquellos a quienes ya se les ha dado la salvación, continuarán recibiendo una mayor comprensión de los caminos de Dios. Es decir, además de lo que mis seguidores ya saben, ahora sabrán más, porque les permitiré comprender el significado de mis palabras. Pero ese no fue el caso de aquellos que no creían en él. Con respecto a las masas del pueblo judío que no lo habían aceptado y pronto lo rechazarían, él dijo que ellos, quienes no tienen, es decir, aquellos que no tienen salvación, cualquier verdad espiritual que tuvieran, serán quitadas de ellos. En otras palabras, aquellos que lo rechazaron como Mesías y Rey y Salvador, quienes tenían la verdad justo frente a ellos, porque se les había dado la verdad, porque Él es la verdad, ellos se alejarán cada vez más y más de la verdad. Cualquier luz espiritual que alguna vez tuvieran al escucharlo enseñar, se les será quitada, mientras que ellos se meten más y más en el error espiritual y la oscuridad. Y eso es precisamente por lo que Jesús dijo que Él hablaba a los incrédulos en parábolas. Como Él dice, como mencioné anteriormente, las parábolas de nuestro Señor fueron una forma de juicio sobre
pueblo judío. Y como nos dice Mateo, Jesús continuó diciendo que esta forma particular de juicio fue profetizada en el Antiguo Testamento, no era algo nuevo y se estaba cumpliendo en estos días. Y esto es lo que Mateo dice en el capítulo 13, versículo 14, dice: y en ello se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verán con los ojos, oirán con los oídos y entenderán con el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Perdón. Esta es una cita de Isaías 6 y se refiere a lo que Dios hizo en los días de Isaías y lo que cumplirá completamente en los días de Cristo. Juzgó a la nación de Israel por ignorarlo, así como el pueblo se negó a escuchar al profeta Isaías, y por lo tanto Dios los juzgó de manera que ya no podían entender al profeta y su mensaje. Así ahora, unos años luego escucharían a Jesús hablar en parábolas, pero Dios los juzgaría porque no podrán entenderlo a Él tampoco. Ellos no entendieron a Isaías y no van a entender a Jesús, y eso es exactamente lo que sucedió, porque a pesar de que ellos escucharon a Jesús enseñar, ellos no pudieron y no quisieron comprender el significado de estas historias. Para ellos eran simplemente historias interesantes, no verdades profundas del reino. Al respecto de esta forma de juicio, R.C. Sproul dijo lo siguiente: la justicia de Dios es poética. Él entrega a la gente a sus pecados. Si sus corazones están endurecidos por su propio pecado, Él dice que ese corazón endurecido se endurezca aún más, que ese tonto se ponga aún más rígido. Si eso es lo que quieres, eso es lo que obtendrán. Este es un juicio perfectamente justo de Dios con respecto a las personas que no quieren tener a Dios en su pensamiento. Amigos, específicamente y en este contexto de lo que Jesús está hablando, aquí es que ha pronunciado una forma de juicio sobre el pueblo judío por su rechazo hacia él. Esto no es un comentario antisemita de Jesús que pretendía generar odio. La Biblia enseña que Dios ama al pueblo judío, son la niña de sus ojos, y que un día todo Israel será salvo. Pero el punto en hecho de la cuestión es que el pueblo judío, a quien se le ha dado tanta iluminación espiritual debido al Antiguo Testamento, son una de las personas más confundidas del planeta cuando se trata de comprender la verdad espiritual. Francamente, hoy día la mayoría del pueblo judío rechaza el Antiguo Testamento o abrazan una religión nuevamente. Ellos rechazan el Antiguo Testamento. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera son dueños de una Biblia, y ellos abrazan una religión de tradiciones creadas por el hombre, o son totalmente seculares y a veces incluso ateos. Usted a lo mejor no realice eso, pero ellos son totalmente seculares. Nuevamente, a veces incluso ateos o agnósticos en su orientación. Pero aunque Jesús habla directamente del pueblo judío en esta forma de juicio, sin embargo, esta forma de juicio tiene una aplicación válida para todo el pueblo, no solamente para los judíos, aquellos que han escuchado y han sido expuestos a las enseñanzas bíblicas, pero que continúan resistiéndose a aceptar a Cristo. Ellos van a encontrar que sus corazones eventualmente se endurecerán contra Cristo y su palabra, con el resultado de que entenderán menos y menos, cada vez menos de la Biblia. Aunque ellos pueden haber crecido en la iglesia, pero eso es muy común escuchar a una persona que ha tenido algún contacto con la Biblia,
una persona que estudia la Biblia dice que ellos no la entienden, da no sentido para ellos en absoluto. Mis padres no la entendían, ellos decían que no, eso no da sentido para mí. Y la razón por la que no tiene sentido para ellos es porque ellos han rechazado voluntariamente la pura verdad y ahora no pueden entenderla. Yo tengo un cartel en mi oficina que dice: cuando nos falta la voluntad de ver las cosas como realmente son, no hay nada más misterioso que lo obvio. Perdón. Y ese es exactamente el caso de aquellos que han escuchado la sana enseñanza bíblica del Evangelio y la han rechazado. Escuchen, existe un gran peligro en venir a una iglesia como Lakeside Community Chapel, donde se enseña la Biblia y no aceptar a Cristo como su Salvador. Y estoy especialmente pensando en ustedes, los jóvenes, que vienen semana tras semana, se escuchan la enseñanza de la Biblia, pero no se arrepienten de su pecado y no confían en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ustedes están en gran peligro porque después de haber estado tan expuesto a la Biblia, si usted continúa rechazando a Cristo y usted se va de este edificio, se va a almorzar y continúa sin tener un pensamiento en lo que Dios quiere en su vida, usted va a llegar a un punto en que ni siquiera va a entender la Biblia. Eso no le va a dar sentido a usted. Así que le advierto que ahora que tiene oportunidad, haga algo sobre esto, crea en Jesucristo, entregue su vida a Él y usted verá cuánto sentido tienen las Escrituras para usted y seguirán teniendo sentido para ustedes. Entonces Jesús reveló nuevamente, deje que esto sea una gran advertencia para ustedes. Nuevamente Jesús reveló que la razón por la que les habló a estos judíos incrédulos en parábolas fue porque este era el juicio de Dios sobre ellos. Ellos escucharían a Jesús hablar las parábolas, pero no lo iban a entender. Ellos no iban a entender el por qué. ¿Por qué? Porque al rechazar su clara enseñanza, lo iban a rechazar. Como les dije, esto era un juicio divino. Dios los estaba juzgando, de modo que todo lo que escuchaban en las parábolas iba a sonar como acertijos. Pero por el contrario, aquellos que han venido a Cristo podrían comprenderlo a Él y el significado de sus parábolas, como dice Mateo 13, el 16, 17, donde Él dice, hablándole a sus discípulos específicamente: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos querían ver lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros entendemos en este lado de la cruz. Escuchen, sin importar su nivel de educación, si usted es cristiano, usted puede entender la palabra de Dios y en particular las parábolas, a qué es lo que Jesús se refiere. Esto es una de las cosas contradictorias de los católicos, porque ellos dicen que ustedes no pueden entenderlo si ustedes no tienen a alguien que se las interprete, pero eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Él dice que usted puede interpretarlo. Observe lo que Jesús dijo a sus discípulos un poco más tarde, después de hablar, contando varias parábolas. En Mateo 13, 51, Él dice: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Ahora, los discípulos del Señor no eran más inteligentes y ciertamente no estaban mejor educados que los fariseos, que eran hombres muy eruditos, pero entendían de lo que Jesús estaba hablando, mientras que los fariseos no. Por lo tanto, usted no necesita sentirse intimidado pensando que no
puede entender la palabra de Dios porque no tiene un entrenamiento de escuela bíblico o seminario. Los fariseos tenían todo tipo de formación académica, pero estaban espiritualmente ciegos. Y los que creen en Jesús no solo podemos entender la Biblia, sino que Jesús dijo que somos bendecidos porque se nos ha dado la verdad acerca de su reino que ni siquiera los creyentes del Antiguo Testamento tenían. Y en el tiempo que nos queda, veremos una de esas verdades que los creyentes del Antiguo Testamento no conocían, pero usted sí, a medida que avanzamos para aprender sobre esto. Dice la interpretación de Cristo de la parábola del sembrador, y esto es lo que leemos en el versículo 11 al 12. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, pero no para que no crean y se salven. Ahora Jesús comienza su interpretación de la parábola explicando que la semilla que se arroja en la tierra representa la palabra de Dios. Por eso fue que le leí anteriormente de Pedro el capítulo 1, porque el sembrador representa cualquiera que arroja la semilla, es decir, a cualquiera que proclama el evangelio, es decir, nosotros, sus seguidores. Y la tierra dura al lado del camino, dijo Jesús, que han escuchado el evangelio, pero tienen corazones duros, endurecidos. Eso es lo que Jesús dijo que representaba a estas clases de personas, tal como la tierra endurecida. Entonces escuchan la palabra de Dios, pero la palabra no penetra a sus corazones. John MacArthur explica que la gente como esta son obstinadamente decididos y rígidos en su indiferencia y hostilidad hacia el evangelio, motivados por su amor al pecado. El corazón de esas personas es una vía constantemente pisoteada y obstruida por los pecados que le atraviesan. Nunca está plagado de convicción, autoexamen, evaluación honesta de culpabilidad y arrepentimiento. Es insensible a los dulces razonamientos de la gracia como lo es a los terribles terrores del juicio. Amigos, este es un individuo que escucha el evangelio pero no traspasa ni penetra su corazón con convicción de pecado. ¿Y por qué el evangelio no penetra el corazón de estas personas? Bueno, Mateo en su relato del evangelio dice que mientras que oyen la palabra del reino no lo entienden. Es decir, esta es una persona que alguien le ha dado testimonio, no ignora la verdad sobre Jesús y el mensaje de salvación. Ellos han escuchado el mensaje de que Jesús es Salvador y Señor y que la entrada a su reino es por el arrepentimiento y la fe en Él, pero esta persona no lo comprende, no lo entiende. ¿Y por qué no entiende el evangelio? No tiene nada que ver con falta de inteligencia y no tiene nada que ver con la forma en que se presentó el mensaje, en el sentido de que pudo haber sido presentado de manera confusa o por eso no lo entendió. No, ciertamente no tiene nada que ver con el poder del mensaje tampoco. El evangelio es el poder de Dios que conduce a la salvación. No, este individuo de corazón duro no entiende el evangelio porque no quiere entenderlo. Me imagino que usted ha estado con personas así, que usted les explica el evangelio y la persona no quiere nada que ver con eso, como el suelo duro pisado en el camino. El corazón de esta persona se ha endurecido a la verdad del evangelio, simplemente no está interesado en comprenderlo. Sus precisas verdades sobre Cristo no significan nada para él. Ellos simplemente son apatéticos, como las personas en el tiempo de Cristo. Ellos conocían el evangelio pero no hacían nada. ¿Cómo tú puedes ver un milagro y hacer nada al respecto y irte a tu casa y comerte tu cena? Sin importar cómo ellos reaccionaron al escuchar el evangelio, había un enderezamiento de su corazón que ellos no le importaba. Ellos simplemente no lo entendían porque no querían entenderlos. Ellos estaban satisfechos con su condición pecaminosa.
ellos no querían entender lo que el Evangelio le estaba diciendo. Ellos nunca se sientan a ver las explicaciones de el Evangelio o considerar que esto podría ser verdad y que podía afectar la eternidad de ellos y ponerse a pensar de que esto es la cosa más importante que podrían haber escuchado. A ellos les importaba tan menos el Evangelio que no querían hacer nada. Y como una persona se convierte tan endurecido al Evangelio de que cuando alguien le testifica no les causa ninguna impresión. Bueno, lo único que hace que alguien sea tan difícil de aceptar la verdad es el pecado. La pecaminosidad constante y la resistencia a la palabra de Dios hacen que uno se vuelva tan insensible a la verdad, de modo que uno puede llegar a un punto en el que puede escuchar la palabra de Dios, pero no tiene ningún impacto en esa persona. La palabra simplemente yace en la superficie sin que la persona se moleste siquiera en pensar seriamente en ella. ¿Y sabes qué sucede cuando el mensaje acerca de Cristo queda en la superficie y no se le permite penetrar y echar raíces en el corazón y en la mente de una persona? Jesús dijo que él sucede en el versículo 12, él dice, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Al igual que los pájaros de la parábola que vieron la semilla expuesta en la superficie de la tierra dura y compacta, en la manera que ellos descendieron en picado y se comieron las semillas, así mismo Satanás lo hace. Él se lleva a lo que la persona ha escuchado, de manera que la palabra no tiene oportunidad de infiltrar y penetrar la vida de ellos. Así que, ¿cómo Satanás hace esto? ¿Cómo esto sucede? Bueno, hay muchas formas y métodos en que él hace esto. Él a veces utiliza falsos maestros para arrebatar el mensaje del Evangelio. Pablo se refiere a los falsos maestros religiosos como embajadores de Satanás. En 2 Corintios 11, él los llama enseñadores, él dice, de doctrinas de demonios. Nosotros, estas personas te dicen, tenemos todos estos credenciales detrás de nuestros nombres, y te dicen, oh, no, eso no es cierto, usted no tiene que escuchar esto, tienen que escucharlo nosotros. Son todas mentiras. Pero a veces también el diablo utiliza el orgullo. Así mismo como utiliza el engañar a la gente, ¿verdad? Diciéndole que no es cierto. Él utiliza el orgullo humano pecaminoso para decirle a la gente que no son tan malos como para necesitar ser salvos por Cristo. Él le dice, oh, tú no has matado a nadie últimamente, no eres tan malos, nunca has asesinado a nadie, así que no te preocupes por ir al cielo, vas a estar ahí. El maligno también usa el miedo a ser rechazado por familiares o amigos para alejar a las personas de considerar seriamente a Cristo. Te hace pensar, ¿qué pensará la gente de ti si te conviertes en un fanático religioso? Podrías perder a tu familia, amigos, e incluso podría perjudiciar tu carrera empresarial. Entonces olvida lo que acabas de escuchar acerca de Jesús. Esto resulta ser uno de los principales recursos que el diablo usa con los judíos que escuchan el Evangelio. Les hace pensar que venir a Cristo significa ser un traidor a su pueblo, darle la espalda a ser judío y a toda su herencia al convertirse en un gentil. Satanás es tan siniestro al arrebatar la verdad acerca de Cristo a las personas que incluso usará a cristianos inconsistentes para alejar a las personas del Evangelio, mientras los convence de que si esos hipócritas son cristianos, entonces no quieres tener algo que ver con ellos, con los que creen. Así que aléjate de ellos. Así que si has permitido que Satanás
te engañe con cualquiera de estas mentiras, entonces debes estar consciente del hecho de que estas son ciertamente mentiras y que tu corazón se ha endurecido y necesita ser ablandado para el evangelio antes de que sea demasiado tarde, antes de que Satanás te arrebate la verdad sobre Jesús. Y entonces, ¿cómo ablanda Dios a una persona de corazón duro? Y lo hace porque en algún momento todos tuvimos corazones endurecidos por el pecado. De hecho, nuestros corazones no fueron simplemente endurecidos, sino que murieron en pecados y transgresiones. Muy a menudo Dios rompe un corazón duro enviando algo de dolor a la vida de la persona. Dolor en forma de una prueba intensa, alguna crisis grave, de manera que usted vea que no es suficiente para manejar, no es autosuficiente como para manejar este grave problema por sí mismo. Entonces usted reconoce que necesita una ayuda del Señor que es más profunda, y cuando usted acude al Señor en busca de ayuda con esta prueba, muy a menudo Dios usa esto para abrir con gracia su corazón, para que comprenda su condición pecaminosa y su necesidad de Cristo como Salvador. Y esta ha sido la experiencia de muchos. Muchas personas han tenido esta experiencia. Esa fue mi experiencia. Yo no sabía que necesitaba a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, yo vine a Él por ayuda, y eso fue lo que me llevó a escuchar el evangelio. A lo mejor fue así para ustedes. A lo mejor usted está pasando por una dificultad muy dolorosa y usted no sabe qué hacer, a quién ayudar. Bueno, usted puede recurrir a Cristo, pero comprenda que la mayor necesidad que usted tiene es la necesidad de Él como su Señor y Salvador, no solamente el sobrepasar esta dificultad. Usted tiene que comprender que Jesús murió en la cruz por los pecadores y Él te ofrece vida eterna. Él murió por pecadores como usted y como yo, y le ofrece vida eterna, nos ofrece vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Si usted se aleja de su pecado y confía en Él para su salvación, Él no lo va a rechazar. Él dijo, el que viene a mí yo nunca lo rechazaré. Así que si usted desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, venga a verme al final del servicio. Pero si ya usted es un cristiano, entonces entienda y comprenda que el objetivo de Cristo al hablarnos de personas con corazones endurecidos a su palabra es informarnos que esto es lo que podemos esperar al testificarle a personas en nuestro mundo. Ese es el mundo en el que vivimos, esa es la manera que son las cosas. Usted va a encontrar personas como estas a medida que usted está evangelizando, así que no los evites. Dele a esas personas su testimonio y comprenda por qué el evangelio no significa nada para ellos. Es porque tiene un corazón bien duro. Padre, te damos gracias por este pasaje de la Escritura. Señor, te damos gracias por personas como nosotros, que nuestro corazón reacciona a estas palabras, porque sabemos que encontramos personas a veces como estas personas que son de corazón endurecido, y yo oro por personas como esta, especialmente a nuestros jóvenes que están siendo expuesto tanto al evangelio y te siguen rechazando, se van de aquí, lo que han escuchado no tiene impacto en sus vidas. Así que te pido que hagas este trabajo en la vida de ellos, y también aquellas otras personas que se sientan aquí y no hacen nada al respecto. Oro, Señor, que tú penetres el corazón de ellos para escuchar tu palabra, Señor, y que tú los atraigas a ti mismo. Y para aquellos que te conocen, Señor, que estén animados por lo que dice tu palabra, porque tú predijiste que a algunos iban a actuar de esta manera, en rechazarte, y sabemos que hay muchas personas que queremos que no vienen a ti, Señor. Ayúdanos a seguir testificándole a estas personas y predicando la verdad, Señor. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.